Bien, vamos a entrar en nuestra reflexión espiritual de este día de hoy a partir del Evangelio del día, donde Jesús se lamenta por ciudades que no se convierten. Jesús se lamenta por ciudades que tienen su corazón cerrado al Evangelio. Jesús se lamenta por ciudades que tienen su corazón cerrado a la palabra de Dios. Cierto que han escuchado a Jesús, cierto que incluso hasta han aplaudido a Jesús por sus palabras, por sus milagros, por sus acciones poderosas, pero no han puesto en práctica esas enseñanzas, no se han esforzado por ponerlas en práctica. Y creo que es una reflexión también para nosotros, porque también nosotros en algún momento podemos aplaudir a Jesús y emocionarnos con Jesús y decir sí, su palabra es verdad, su palabra es vida, Él tiene razón, y aplaudimos y celebramos la palabra. Bien, bien, muy bien, pero tenemos que poner esa palabra en práctica, tenemos que hacer ese mensaje realidad, porque si no, no estaríamos haciendo nada, no quedaría nada y de la enseñanza de Jesús. Y de esto es que Jesús hoy se lamenta, porque sí, de pronto mucho aplauso de algunos, sí, admiración, pero a la larga como que no quedó nada, como que no hubo cambios en estas ciudades. Y por eso Jesús dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Y dice: si en Tiro y Sidón, otras ciudades paganas extranjeras, se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en ceniza. O sea, en estas ciudades Dios ha hecho maravillas, Dios ha manifestado su poder, ha hecho milagros, pero estas ciudades no se han convertido, no han tenido un cambio. Bueno, pensemos en nosotros y en nuestras vidas. También hoy los invito a pensar en nuestras ciudades. Pero mire, ¿cuántas veces hemos recibido regalos del Señor, dones de Dios, milagros de Dios, bendiciones en nuestra vida? Y todavía no nos decidimos a convertirnos, todavía no le abrimos plenamente el corazón a Dios, todavía somos solo como espectadores de las cosas que Dios hace. Y no nos podemos quedar solamente allí como espectadores, sino que tenemos que abrirle el corazón a Dios y dejar que Dios nos cambie y ser protagonistas de un cambio de vida personal, y que sea un cambio que se proyecte también en nuestras ciudades. Yo pienso acá en nuestras ciudades, por supuesto, sobre todo en este mundo moderno de progreso, de desarrollo, de avances, donde vemos grandes ciudades con grandes edificios, grandes construcciones. Muy bien, todo eso está muy bien. Lo que no podemos perder de vista es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros y para nuestras ciudades, porque el proyecto de Dios tiene que ver con nosotros para que tengamos vida y lo tengamos en abundancia. Son nuestras vidas orientadas por el proyecto de Dios, son nuestras familias y nuestras ciudades orientadas por el proyecto de Dios, porque podemos tener muchos edificios, muchas cosas buenas en nuestras ciudades, pero también podemos tener mucha violencia, mucha inseguridad, mucha muerte, muchos peligros, muchas injusticias, mucha pobreza. Y ahí es donde tenemos que hacer algo, tener un cambio, abrirle el corazón a Dios y sintonizar nuestras vidas y nuestras ciudades y sociedades con el proyecto de Dios. Claro que sí. Si hacemos otras cosas, ¿cómo no vamos a hacer el proyecto de Dios, que es vida y que es bendición para todos, que es bueno para todos? Qué bueno que trabajemos por personas que tienen vida en abundancia, y por ciudades donde se vive una vida en abundancia, donde la gente viva tranquila, con paz,
con respeto al otro, con fraternidad, donde se respeten las leyes, donde se respete la vida, donde se respeten las diferencias, donde podemos convivir juntos, donde se ora a Dios, donde se invoca su nombre, donde se predica su palabra, donde se sirve a los demás, se ayuda al prójimo, se ayuda al pobre, al necesitado, donde hacemos algo por los que sufren. Qué bueno que tengamos ciudades más ordenadas, más pacíficas, más justas, más fraternas, más amables, ciudades más amables, más alegres, más evangelizadas, ciudades más prósperas, claro que sí, más bendecidas, porque estamos sintonizados con el proyecto de Dios. Jesús se lamenta a estas ciudades porque ha pasado por ahí, ha dado su palabra, ha hecho milagros, pero ellos han sido indiferentes. Ellos no le han dado la importancia a la palabra. Ellos no han puesto en práctica las enseñanzas de Jesús. Y se lamenta Jesús de eso, porque dice, si otras ciudades hubieran recibido estos mensajes, ellos ya hubieran cambiado, ya se hubieran convertido. Entonces es como pensar, oiga, sí, nosotros somos muy favorecidos, tú y yo somos favorecidos, porque estamos recibiendo esta palabra que no todo el mundo lo ha recibido. Estamos recibiendo este mensaje que no todo el mundo lo está recibiendo. Tenemos este conocimiento que no todo el mundo lo tiene. Y entonces tenemos que ser consecuentes con esto, agradecidos y poner en práctica las enseñanzas del Señor, porque todo el mundo necesita esta palabra, todo el mundo necesita este mensaje, todos necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la bendición de Dios. Jesús se lamenta por Corosaín, por Betsaida, y luego va a anunciar otra ciudad más. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo, bajarás al infierno. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! ¡Qué palabras duras de Jesús ahora sobre esta ciudad de Cafarnaún! Que era muy especial porque fue la ciudad donde Jesús más desarrolló su ministerio, tanto que en los evangelios se dice que esa era su ciudad. Ahí en Cafarnaún era donde él más se movía, donde él más permanecía, su ciudad, y sin embargo se lamenta también por ella, como que es una señal de que aunque él estaba ahí y hacía maravillas, también la gente era como indiferente y la gente seguía como su vida sin tener en cuenta lo que Jesús decía. Y esto, por eso digo que puede ser algo que también nos pase a nosotros. Sí, sabemos que Jesús está ahí, sabemos que Dios está con nosotros, es más, hasta nos gusta su palabra, hasta la podemos aplaudir, sí, pero no la ponemos en práctica, no se produce ningún cambio en nuestra vida. Entonces ahí hay de nosotros, como dijo aquí Jesús, hay de Cafarnaún. Y mira esta sentencia tan fuerte. Piensas que escalarás al cielo, no, mejor dicho, tú estás tan bien que eso vas a escalar y vas a subir, tú eres tan espiritual, porque tú vas a la iglesia, porque tú oras, porque rezas el rosario, porque esto y lo otro, entonces ya eres tan espiritual y ya, y no cambias de vida. Piensas que escalarás al cielo, dice Jesús, bajarás al infierno. Uy, tremendo. Ellos pensando que estaban subiendo y Jesús dice, no, bajando. Y ellos pensando en cielo y Jesús diciendo, pilas, infierno. Y entonces es ahí donde está el problema, es ahí donde está la dificultad, porque nosotros también a veces podemos estar pensando eso, no, eso como yo estoy haciendo plata, o no, eso como yo tengo poder, o no, como yo esto y lo otro, estoy subiendo, y de pronto el Señor dice, subiendo, bajando porque te has olvidado de Dios, bajando porque no amas, bajando porque no perdonas, bajando porque ¿dónde está tu oración? Bajando porque ¿dónde está tu caridad? Bajando porque ¿dónde está tu fe? Bajando porque ¿dónde está tu perdón? Eso. Entonces, en vez de estar subiendo, tú estás bajando. Y esas son palabras fuertes de Jesús que hoy nos evangelizan, que hoy nos confrontan, sí, que hoy nos están invitando a abrirle el corazón al Señor y a tener un cambio en nuestra vida, un cambio que todos podemos tener, un cambio que todos podemos desear, un cambio personal, un cambio familiar y hasta un cambio social, pienso yo, porque mira,
acá lo que está en juego es el proyecto de Dios. Jesús trae el proyecto de Dios y lo trae ¿para quién? Para cada persona. Pero también el proyecto de Dios es para la sociedad, para ciudades y naciones enteras. Y entonces podemos en lo personal y también en lo social optar por ese proyecto de Dios o rechazar ese proyecto de Dios. Bueno, creer en ese proyecto pero no ponerlo en práctica. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que creer en ese proyecto y ponerlo en práctica, que es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es bueno para el ser humano, es bueno para todos los seres humanos, es bueno no solo para los creyentes, hasta para los que no creen es bueno el proyecto de Dios, hasta para los ateos es bueno las cosas de Dios. Así que las cosas de Dios no le hacen mal a nadie, no le van a hacer mal a tu vida, ni mucho menos a la sociedad. No hablar de Dios en la sociedad, hablar de Dios en la ciudad y en la nación, hablar de Dios en la política o en la economía, hablar de Dios en nuestra sociedad, no le va a hacer mal ni a la política, ni a la economía, ni a la sociedad, no le va a hacer mal, no, le va a hacer mucho bien, mucho bien. Es importante que se nos renueve la mente y el corazón sobre esto, para que vengan tiempos mejores para nuestro país, tiempos mejores para nuestra ciudad, para nuestra sociedad y para nosotros mismos. En la medida en que nosotros escuchemos el mensaje de Dios, lo comprendamos y lo pongamos en práctica con un corazón abierto y con una mente abierta y con una visión nueva de vida para todos los seres humanos, para nosotros en lo personal, pero también para nosotros en lo social, en la ciudad, en el proyecto de ciudad. ¿Por qué no trabajamos nosotros en eso? Si aquí es donde vivimos, aquí es donde estamos, aquí es donde nosotros nos ha plantado el Señor. Y qué bueno que podamos nosotros vivir bien en nuestras ciudades, vivir con armonía, con paz, vivir con fraternidad, con justicia social, con progreso, por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque estamos asumiendo el proyecto de Dios para nuestras vidas, porque estamos asumiendo el proyecto del reino de Dios para nosotros. Ese es el evangelio de hoy, algo que tiene que ver con lo personal, pero también con lo social. Fíjate que Jesús se lamenta por ciudades, y es una invitación a que nuestras ciudades, pensemos acá en nuestra ciudad de Bogotá, la ciudad de Ibagué, las otras ciudades, bueno, trabajemos por buenas ciudades, por las ciudades conforme al proyecto de Dios, y cada uno pongamos nuestro granito de arena. Cada uno hagamos lo que nos corresponde hacer desde donde estamos cada uno de nosotros. Sí, ahí tenemos mucho que hacer por nuestras ciudades y por nuestra sociedad. Oremos por los gobernantes, los que tenemos, los que lleguen, para que sean hombres o mujeres sabios, temerosos de Dios, capaces, claro que sí, capacitados, pero que trabajen en la vía, en el horizonte del proyecto de Dios para el ser humano, que siempre será todo lo mejor para nosotros y para nuestra sociedad. Trabajemos juntos, trabajemos unidos por un proyecto de ciudad. ¿Qué clase de ciudad? Mire, la ciudad de Dios, como hablaba San Agustín, la ciudad de Dios que quería el padre Rafael García Herreros, acá en el Minuto de Dios, donde hubiera, por ejemplo, vivienda para todos, techo para todos, alimento para todos, vestido para todos, salud para todos, educación para todos, pero sobre todo, amor de Dios para todos, evangelización para todos, salvación para todos. Eso es el proyecto de Dios, y ese es el proyecto para nuestras ciudades, que lo podemos asumir para las nuestras y para nuestras vidas. En eso podemos trabajar ustedes y yo todos los días, para que no pase lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún, que en vez de subir,
vas es a bajar. Y nosotros queremos subir, no bajar. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Bajando ante Dios, convirtiéndonos de corazón a Dios, abriéndole el corazón al Señor, escuchando su palabra, escuchando su voz, dejándonos tocar y empezando a traer esa palabra, empezando a traer ese mensaje a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, a nuestra vida social, empezando a impregnar nuestra vida y nuestra sociedad del amor de Dios, de la palabra de Dios, de los valores del reino. Ahí vamos a estar cambiando nuestra sociedad. Ahí vamos a estar cambiando nuestra ciudad y también nuestra nación. ¿Creen ustedes que Dios quiere naciones destruidas, pueblos destruidos, o en la pobreza o en la ruina? No. Dios lo que quiere es ciudades y naciones prósperos, unidos, donde la gente pueda vivir bien. Pero todo eso depende de una conversión del corazón de cada uno de nosotros y de que cada uno de nosotros desde nuestras posiciones estemos apostándole al proyecto de Dios en nuestra vida. Eso es el mensaje de Dios. Hay un proyecto de Dios para ti, pero también hay un proyecto de Dios para la sociedad, para la ciudad y para el país. Qué bueno que lo escuchemos, que lo comprendamos, que lo creamos y lo asumamos acá en el corazón y lo llevemos a la práctica, lo hagamos realidad, porque finalmente los beneficiados somos cada uno de nosotros. Y por último, hoy que estamos haciendo memoria de San Francisco de Asís, el santo de la humildad, el santo de la pobreza, el santo del amor a la creación, pues que por la intercesión de él también nosotros podamos recibir esas gracias y ponerlas en práctica en nuestra vida. En él tenemos un ejemplo de una auténtica y verdadera conversión. En él tenemos un ejemplo de alguien que se dedicó a trabajar por el proyecto de Dios y que cambió no solo su vida, sino la vida de muchísimas personas, de su ciudad, de muchas ciudades, de muchos lugares. Ahora nos toca a nosotros asumir ese rol, asumir ese papel, así que en eso podemos trabajar, que el Señor nos conceda la humildad, el amor por los pobres, el servicio a los pobres, a los más necesitados, que el Señor nos conceda todas estas gracias el día de hoy, y el amor a la creación, sí, a esta ciudad, a la naturaleza en la ciudad, a los recursos naturales en la ciudad. Todo esto hace parte del cambio y del proyecto de Dios. ¿Qué ciudad queremos? Una ciudad donde haya naturaleza, donde se cuiden los recursos, donde haya buenas relaciones entre las personas, una ciudad donde no haya violencia, donde no se escuche de muertes, ni de robos, ni de peligros, ni de inseguridad, tampoco de injusticias, ni de males, tampoco de incredulidad, sino una ciudad donde se oiga que hay alabanzas a Dios, que hay oración, que se predica la palabra de Dios, que hay justicia, que hay fraternidad, que hay igualdad, que hay ayuda a los pobres, que se cuidan los recursos naturales, que vivimos el reino de Dios. Cierro esta reflexión con esta frase del siervo de Dios Rafael García Herreros, hablando de San Francisco de Asís. Dijo esto: mire, hay una palabra que oyó San Francisco de Asís en una noche en que estaba solo en un bosque de Umbría. La frase fue: los pobres te salvan. Eso oyó del cielo Francisco de Asís. Esa palabra la debemos recordar interiormente. Los pobres te salvan. Que ninguno viva sin tener nada que ver con ellos, porque los pobres nos salvan, aunque sean feos, aunque sean molestos, aunque sean abrumadores, los pobres nos salvan. Qué bueno que tengamos ese amor por los pobres como lo tuvo Francisco de Asís. Qué bueno que tengamos ese amor por la creación como la tuvo Francisco de Asís, y qué bueno que tengamos esa humildad como la tuvo Francisco de Asís. Y todo eso es de Dios, todo eso es de Jesús, y todo eso es para ti y también para mí, y todo eso es para nuestra ciudad y para nuestro país. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre del cielo, te damos gracias por este día de hoy y esta palabra que tú nos regalas de conversión para nuestras ciudades y para cada uno de nosotros. Padre bueno, danos esa gracia de la conversión como se la diste a San Francisco de Asís y a tantos otros que se decidieron por ti y tu proyecto. Que también nosotros ahora tengamos esa conversión, que también nosotros tengamos ese cambio de vida y asumamos ese proyecto de vida, ese proyecto de reino de Dios para nosotros y nuestras ciudades. Bendito seas Dios, bendice cada ciudad, nuestra ciudad, esta ciudad de Bogotá y todas las ciudades donde nos están escuchando o sintonizando o viendo. También, Señor, concédenos ahí la bendición, Señor, que se oiga de nuestras ciudades, que son ciudades maravillosas, ciudades buenas, ciudades bendecidas, ciudades con la bendición de Dios. Oro por todos los que no tienen trabajo, que por ahí me escribe Pilar Barreto. Oro para que venga ese trabajo para ti. Oro para que venga esa provisión divina. Oro por los que piden por su salud, el Señor les dé salud y los sane. Y oro en el nombre de Jesús contra toda enfermedad, por el ministerio de Jesucristo y su nombre. Echo fuera de ti toda enfermedad, echo fuera de ti toda dolencia, echo fuera de ti todo lo malo. El Señor sana a través de la televisión, sana a través de la radio, sana también a través de las redes sociales, sana ahí porque el poder del Señor no tiene límites, no tiene medida. Y también te sana a ti ahí a través de esta pantalla en esta hora o a través de este radio. Ahora es Jesús ahí sanando tu corazón, sanando tu vida, sanando aún tu cuerpo, trayendo sanación y obrando un milagro en tu vida, como dice hoy en el Evangelio, muchos milagros, pero que esos milagros nos lleven a una conversión de corazón, a un cambio de vida auténtico, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas. Obra esos milagros en nosotros, no dejes de orarlos, Señor, nunca. Síguelos haciendo siempre, pero sobre todo siempre también danos la gracia de la conversión y de la vida nueva en el santísimo y poderosísimo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias Dios, démosle gracias al Señor porque vienen grandes bendiciones para todos en este día de hoy y en este tiempo. Gracias Señor, y que tu bendición descienda sobre todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.